La ponencia siguiente es de Francisco Diniz Díaz Gallego, Ana de Ben Rodríguez y Marco Antonio Rivas. Francisco Díaz es arquitecto, ha trabajado como arquitecto, urbanista, ha sido consejero de la Concejalía de Urbanismo y como profesional liberal ha trabajado en numerosos trabajos de catalogación de patrimonio. Ana de Ben es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de A Coruña, ha sido jefa de la Oficina Técnica del Departamento de Gestión del Suelo y en la actualidad es jefa de la Oficina Técnica del Departamento de Licencias del Ayuntamiento de La Coruña. Bien. Y Marco Antonio Rivas es arqueólogo, licenciado en Humanidades, ha trabajado en el Laboratorio de Arqueología del Paisaje, una gran institución en nuestro país. Ha trabajado también como arqueólogo en el sector privado, como becario en la colaboración con el Museo Provincial de Lugo y desde 2011 ocupa la plaza de arqueólogo municipal del Ayuntamiento de A Coruña. Y a continuación nos van a presentar en el tiempo más razonable que puedan, dentro de los 30 minutos, el micvé de la calle Sinagoga de A Coruña. Adelante. Perfecto, bueno. Sí, Ana, empieza. Sí. Nada, yo muy brevemente, porque los expertos son ellos, y voy a ser muy rápido para que tengan todo el tiempo para poder exponer el micvé de Coruña, ¿no? Agradecer al Museo Sefardí y a la Asociación de Amigos del Museo la invitación para que estemos hoy aquí, para que podamos venir de A Coruña a explicarlo, y agradecer, voy a personalizarlo en Arturo Ruiz, porque hace un año le mandé un correo sin conocerlo de nada, le dije, oye, hemos descubierto esto, creo que tú sabes del tema y quiero ver cómo podemos encajarlo en esta red de investigadores de cultura sefardí en España para poder lograr el reconocimiento, ¿no?, de la judería coruñesa, una judería que, como se vio en el plano que se enseñaba por la mañana, no está reconocida ni está en ningún listado de juderías y que, sin embargo, pues ha dado joyas como la Biblia Kennicott, ¿no?, que se considera uno de los mejores manuscritos iluminados que hay en lengua hebrea, o las lápidas funerarias que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Ahora, con el hallazgo de la posible micvé en el corazón de la ciudad vieja, de lo que se consideraba además históricamente el barrio de judío de Coruña, la calle se llamaba calle Sinagoga, por algo sería. Desde luego se abre una puerta muy importante, ¿no?, al conocimiento y al reconocimiento de la judería coruñesa. Como decía, no quiero robarles tiempo, pero bueno, sí quiero trasladar el compromiso que tenemos en Coruña con esa conservación de la cultura y del patrimonio hebreo, un compromiso que nos ha llevado en este caso como ayuntamiento a comprar el edificio, ¿no? Ellos eran unos propietarios que también nos dijeron, tampoco veían ninguna maravilla que apareciese una micvé en su edificio, y nos dijeron, por lo que nos costó, os lo vendemos. El ayuntamiento ha afrontado esa compra, lo tenemos, hemos solicitado fondos europeos también dentro de una convocatoria de fondos NES de Patrimonio y Turismo, que exige que la titularidad sea pública, y nos los han concedido, con lo cual estamos trabajando ya en un proyecto, además de un proyecto arqueológico, en un proyecto de rehabilitación del edificio para musealizarlo, ¿no?, que está dirigiendo un profesor además de la Politécnica de Madrid, que es Gonzalo Moure. Así que nada, dejo a mis compañeros ya, a Ana de Ben, que explique el hallazgo. Antes de en qué época llegó la comunidad judía en Coruña, sobre la calle, sobre la casa, y finalmente hablaremos de la micvé un poco. Bueno, se estima que llegó en el siglo XIII. Vemos aquí un plano del profesor Soraluce, que la ciudad de La Coruña en esa época era un núcleo importante con un puerto. Y, bueno, en esta época es cuando se estima que llegaron en el siglo XIII. No obstante, la documentación más importante es del XIV y del XV, que es en 1375, que estuvo la Biblia Cervera en La Coruña, hay documentación, y también se terminó la conocida Biblia Kennicott, se terminó en La Coruña también. La judería, hay también documentación, un contrato de foro, que se dice que la judería coruñesa estaba cerca de Puerta de Aires. Puerta de Aires está esta puerta que está aquí, y la calle Sinagoga sería esta que está aquí. Entonces hay un documento que dice que estaba cerca de Puerta de Aires, por tanto podía ser la calle Sinagoga. En Galicia las juderías eran distintas, generalmente no eran tan grandes ni estaban así un recinto cerrado, sino que podía ser simplemente una calle con callejuelas. Vamos a seguir, ahora vamos a hablar un poco de la calle Sinagoga. La calle Sinagoga está documentada en un contrato de foro de 1486. Por la antigüedad de la calle, ¿no? Y podemos ver planos antiguos, de 1726,
de Francisco Montaigú, donde se ve que era una calle importante con soportales. Tenemos otro plano de Juan de Zirraga, de 1864, de detalle de la calle Sinagoga, donde la casa estaría en esta esquina, y es un plano de alineaciones, que se ve que la casa está, bueno, no tiene mucha calidad, pero está fuera de alineaciones. En estos edificios solo se pueden hacer obras de conservación y mantenimiento. Por tanto, a lo mejor es una de las causas por lo cual la casa llegara hasta nuestros días. Aquí tenemos un plano de Barón Illanes de 1874 que también dice el estado de conservación de las viviendas, y el color verde significa que ya estaba en un estado regular. Vamos ahora a hablar de la casa. La casa sería esta, y la casa lo que tenía era había muchos testimonios de historiadores y decían ya que había sido un templo, de un lugar de oración, y había una cisterna en el siglo XIX. Entre ellos estaba Manuel Vázquez Taboada, Ramón Való Silvero, Fidel Fita, Emilia Pardo Bazán, y en 1961 ya José Ramón Onega la daba por desaparecida la cisterna. Efectivamente, tenemos datos de que en 1907 hubo en una casa colindante un derribo de la chimenea, cayó sobre el tejado donde está la posible mikveh, y en ese momento se pidieron obras de reforma, y suponemos que todos esos restos de chimenea y de escombros se usaron para rellenarla. Aquí tenemos un dibujo de Antonio de la Iglesia que se puede observar que conserva sus características principales, ¿no? La casa en la actualidad es esta, pero otras han desaparecido, como la mocheta de cuarto dosel de la puerta, la ventana sanguinetera esta, que por dentro sí que está, pero por fuera no, y la escalera exterior. Aquí tenemos unas fotografías antiguas de la casa donde se ven ventanas originales, que serían estas pequeñas. Estas se supone que son ventanas realizadas posteriormente, y aquí tenemos otra foto, son de 1926, 1940. Esas serían fotos actuales de la casa. Está situada en el casco histórico, en el antiguo burgo medieval, y está situada en una esquina, con lo cual de ahí la importancia que tuvo la casa. En cuanto a su estructura, la casa está compuesta de planta baja, primera y guardilla. Tiene un escudo, como podemos ver aquí, y está constituida por dos espacios, ¿no? Dos bloques. De hecho, hoy en día está numerada con el número 4 y 4D. Antes era el número 4, solo una parcela, y antes era el número 5. Eso es importante porque hay documentación muy antigua que habla de la casa número 5, no de la número 4. Entonces, para saber que era la misma casa, pues se hicieron estudios históricos y descubrimos que antiguamente en origen era la número 5. Entonces, estos dos cuerpos que tiene, uno es muy estrecho, como de 4 metros, esta es la calle Sinagoga, aquí estaría la plaza, eso es dirección norte-sur, y eso es dirección oeste. Esto nos imaginamos que podría ser un callejón en principio, porque no me parecía, o sea, cuando llega esta discusión es así bastante curiosa, ¿no? Y después tenemos este otro bloque rectangular que tiene a su vez como 3 subcuerpos, ¿no? Y la dimensión, tenemos también una forma aquí, un cuadrangular, que llama mucho la atención, y tiene unas medidas de 7 por 7 por 7, es un cubo casi perfecto. Y viendo planos de otras sinagogas, igual somos un poco atrevidos, pero yo veía este plano y vi y dije, bueno, pues tiene la misma dimensión, y podríamos tener aquí pues una sala, un vestíbulo y un patio. El que esto sea un patio tampoco es ninguna cosa rara, porque debajo fue donde se descubrió la construcción subterránea. Y tiene aquí una ventanita que tiene que dar luz, entonces lo normal es que no estuviera cubierto, ¿no? Este espacio de aquí. Y después, bueno, yo también fui a la sinagoga de Tomar, y la planta es también similar, es cuadrada y tiene más o menos estas dimensiones. Es el interior, y aquí estaría la mikveh, pero solamente hay restos de ella. ¿Qué pasó con esta casa? Pues en el 2019 pidió el propietario una licencia de construcción, llega a mi mesa. Yo la casa conocía la historia que había de los escritores, que si había sido un antiguo sitio de oración y que había algo enterrado, una cisterna o algo. Entonces, entre la planta, que si la veis, pues la comentamos antes,
es una planta que llama la atención, ¿no? La distribución tiene unos muros de carga muy gruesos, alguno incluso de 90. Pues yo dije, bueno, en ese momento, pues esto puede ser los muros de la antigua sinagoga. Y la cisterna de la que hablan, pues podría ser. Y entonces, bueno, pues empiezo a mirar documentación. En este momento dijimos, bueno, esta casa hay que salvarla, ¿no? Porque se pide una licencia para tirarla y para reconstruir apartamentos. Pero había que tener los estudios arqueológicos para saber si realmente había algo o no. Entonces el propietario es el que paga su arqueólogo y hace el primer estudio. Efectivamente, tuvimos suerte porque yo no sé por qué pensaba que estaba aquí, en esta zona, la cisterna que llamaban, porque siempre se hablaba de la cisterna primero. Pero hicieron catas aquí, y cuando se hace aquí, milagrosamente la cata, aparece ya un espacio subterráneo, pero que estaba colmatado de escombros. Entonces, en ese momento es cuando la administración se entera, se dice, y también se ve el principio de una bóveda, de una cubierta, perfectamente tallada, y es cuando la administración decide que, bueno, que era bueno comprarlo, pero esto fue igual en el 19 y hasta el 23 no se compra, o sea que los plazos son un poco lentos, ¿no? Bueno, estos son los alfredos de la casa y bueno, de estos dibujos ya son así, ya hablaremos después. Cuando se hacen los estudios arqueológicos se encuentran también unos elementos importantes arquitectónicos que luego Marco nos explicará con más detalle, y entre ellos son, si este es el plano, en el espacio AB aparece un hueco muy grande que se usaba de alazana, que es esta foto que está aquí, y pensamos que sería una puerta. Y efectivamente, si lo miramos por detrás del muro, es este espacio que está aquí, y vimos que estaba relleno de ladrillos, con lo cual esto podía ser una puerta. Tiene 1,80 de largo, 2,35 de alto y tiene un dintel de 2,60. O sea, para hacer una puerta interior era muy grande, parecía la entrada a un espacio más importante. Entonces, digamos que la teoría que de esto podía ser como una especie de callejón, pues cobraba un poco de importancia. En este espacio también apareció la puerta del espacio subterráneo, que ya la habíamos visto cuando se vació la cisterna. Veíamos aquí una puerta que es esta, estaba tapada, picamos, se ve más la puerta, ya se quitaron los ladrillos y por aquí se accede por esas escaleras se accede al espacio subterráneo. En este espacio, que también nos parecía, no sé por qué, que podía ser una especie de vestíbulo, aparecieron, es este el espacio, como una mocheta aquí de vuelo para un balcón de piedra, y aquí también, que sería esta, que hay dentro en una cocina hay algo parecido, y también unas de madera, con lo cual en este espacio podría haber balcones. Eso era lo que nos íbamos un poco imaginando, ¿no? ¿Qué más apareció? Bueno, pues una vez que entrabas en este espacio, en este vestíbulo, ya teníamos esta puerta de aquí, y aquí apareció otra puerta también, que tenía 2 niveles de altura, que se ve aquí. Uno era este y otro era este. Este nivel de altura de esta puerta coincide con el dintel de esta, ¿no? Entonces ya tenemos, porque esta puerta sí que es original, esta también, y esta no, esta se hizo posteriormente y esta también. Entonces ya tenemos la entrada a este espacio, podías entrar a la MIBIC o podías entrar a este espacio cuadrangular. En la letra J también se apareció unas losas, una vez que se levantó el pavimento, unas losas de piedra grandes, de 1 por 0,80 por 0,18, que también, bueno, son elementos importantes de arquitectura. ¿Qué más encontramos? En el espacio E, en la parte de arriba donde está el espacio subterráneo, esta puerta también se abrió en el siglo XIX y podría tener una mocheta, y se perdió la mocheta de este dintel. Y aquí aparece también un dintel de una puerta de cantería, y tiene en el dintel de la puerta como una hendidura muy brillante, o sea, pulida, muy pulida. Y bueno, yo no sé, yo estuve leyendo que parece que son típicos de las casas judías, pero entonces podría ser que esto era un patio y la entrada desde este patio podía ser aquí. Bueno, íbamos imaginándonos y iban apareciendo las cosas, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a hablar un poquito rápidamente de la MICBEC. Este es un dibujo de un arqueólogo que hizo trabajos aquí, y bueno, un trabajo de campo, está todo detallado, y esta, digamos, es la foto.
Bueno, para saber si nuestro espacio subterráneo que habíamos encontrado era una MIGBE, teníamos que saber las características. Bueno, yo creo que más o menos las sabéis todos los de aquí cuáles son, ¿no? Que tiene que estar excavado en roca, tiene que formar parte de un edificio, tiene que estar construido por agua clara, pura, que venga de un manantial, una fuente natural. Tiene que tener una capacidad de agua, unos 40 seas, y tiene que tener una altura el agua. Bueno, pues lo que tenemos que ver es si estas características que tienen las MIGBE las tenía nuestro espacio. Bueno, aquí hay unos ejemplos de MIGBE. Estudiamos también las MIGBE un poco que existían y reunían esas características también. Una vez que el ayuntamiento adquiere el edificio cuando estamos aquí, o sea, aquí es la cata, la cata que se hizo, y aparece el arco, lo ves ahí, ¿no? Aquí se para y pasan 3 o 4 años que es cuando en el 23 se empieza a excavar y sacar el escombro. Se ve aquí la bóveda de cañón y la cantidad de escombro que había, que estaba prácticamente colmatado. Este es un proceso de cómo se va vaciando, es la pared sur. Aquí aparece, suponemos, la escalera, se va siguiendo, sacando. Bueno, este proceso fue muy emocionante, os podéis imaginar, porque estaba lleno de tierra. Queríamos también saber si había 7 escaleras o no, y bueno, finalmente había 7 peldaños, pero luego al final se desdoblaba la escalera, una de entrada y otra de salida. Estas fotos se ven un poquito, a ver si vemos otra mejor. Y finalmente el agua que salía, o sea, una vez que se vació, este es el suelo de piedra, y una vez que se vació, tocabas aquí y estaba saliendo el agua. Aquí ya la tenemos con el agua a 1,40, se ven perfectamente las escaleras, 7, después se ven 4, después, o sea, digamos, lo más importante de este espacio es que tiene aquí una entrada al agua y una salida de agua. Tiene una ventana que ilumina, y vamos a seguir ya viendo. Aquí pues lo que vemos es un poco las características que tiene, que coinciden con las que se prescriben en la MIGNAS. ¿Y qué altura tiene? Tiene del techo al suelo 4,20, tiene una medida de 3,20 en este sentido tiene 2,60, y más o menos está excavada en roca la mitad, 2 metros, 2,20. Y estas son más o menos. Tiene aquí un aliviadero de agua que lo veremos con más detalle. Y, sigue habiendo fotos aquí de la puerta, las escaleras, fotos de detalle. Aquí hay unas secciones que aquí se ve perfectamente el hueco que os había antes, que da luz aquí a este espacio, ¿no? Y aquí está donde está situada, digamos, el edificio es este, y aquí está dibujada la MIGBE. Y aquí son ya detalles, la ventana que ilumina, el aliviadero, la escalera, restos de hierro porque tenía una reja. Y bueno, como conclusiones, esta es la última diapositiva. Esos son unos dibujos que hice yo, que son un poco de concepto, y se ve la calle Sinagoga con sus soportales, sus callejones medievales, y después este podría ser el callejón que hablamos, el rectángulo, el árbol, la plaza del árbol. Eso ya también lo imaginé yo, son unos dibujos que dije, bueno, pues si esto no estaba cubierto y esto era un patio, pues podemos quitarle la cubierta, pues se la quitamos. Esta puerta la recuperamos, y esta de aquí también podía ser así, con nebular. Y bueno, y un poco pues lo que podemos afirmar es que si este espacio tiene las características de las MIGBES, pues bueno, pues podría ser una MIGBE, pero no somos expertos y eso se lo dejamos a los expertos. Y bueno, y Marco ahora el arqueólogo, a explicar con un poquito más de detalle el tema. Bueno, como ya aparte los antecedentes los comentó Ana, yo básicamente voy a describir esto, iniciar sesión. Siguiente, cierro. Ahí.
Bueno, pues básicamente lo que voy a exponer es cuál es el sistema constructivo, cuáles son las características que en resumen definen por qué nosotros consideramos que es un MICB y no es una cisterna o no es otro tipo de baño. Básicamente lo que hice fue intentar hacer un análisis de detalle de cada una de las partes constructivas de esta construcción para, digamos, a partir de ahí entender a la conclusión a la que llegamos. Me voy a la parte importante aquí, que es la intervención arqueológica en el año 2023. Bueno, como estamos hablando de planeamiento y no. Sí. Tengo una clave, cierro desde la pieza. Ahí. Bueno, hablamos de planeamiento y desde mi punto de vista, y yo creo que la intervención en la calle de la Sinagoga desde el año 2020 hasta el año 2024 es un ejemplo que para mí uno de los agentes de expolio más importantes que tiene la arqueología es el silencio. Desde el siglo XIX, en el barrio de la Ciudad Vieja, las personas que vivían allí eran conocedoras de la existencia de esta cisterna, incluso había leyendas. Sin embargo, el edificio en el 2019 tenía la posibilidad de ser demolido. De hecho, había una tramitación de demolición y previa reconstrucción. Y no se demolió por un motivo, porque hubo una serie de personas en el siglo XIX que recogieron la existencia de esta cisterna y porque hubo una persona que fue Ana de Ben, mi compañera aquí, arquitecta municipal, que me advirtió cuando me llegó el expediente para informe de que ahí podía haber una cisterna que además podía ser un MICB. Como la casa se iba a demoler en su totalidad, pues básicamente lo que propuse fue la realización de sondeos arqueológicos valorativos en toda la superficie del solar y en uno de ellos, efectivamente, como comentó mi compañera, aparece lo que es el arranque de una bóveda de cañón y es lo que nosotros en ese momento consideramos que podía ser esa cisterna de la que se hablaba en el siglo XIX y que algunos autores como Fidel Fita o Emilia Pardo Bazán consideraban que era un MICB. A partir de ahí el expediente se para, hay un debate entre administraciones, propietarios y tal, pero bueno, al final la cosa acaba bien porque el ayuntamiento decide adquirir la propiedad y claro, y en el 2023 se inicia la intervención de vaciado de lo que era esa bóveda de cañón. Claro, os podéis imaginar la situación en la que estábamos, arqueólogo, arquitecta, diciéndole durante 3 años a nuestros representantes políticos que ahí podía haber un MICB, el ayuntamiento decide comprar la casa casi como una especie de a ver qué hay. Y claro, estuvimos un mes vaciando esta construcción y la verdad que era un agobio todos los días hasta la última semana, momento en que empiezan a salir los tramos de escaleras y ya la configuración de la base del vaso que nos indica que claramente no se trataba de una cisterna, que era una construcción que es un baño, y ahora voy a intentar explicar por qué consideramos que es un baño y además un MICB. Los trabajos fueron dirigidos por Simón Penavaso y básicamente consistieron en un relleno de 4,20 metros de altura, unos 36 metros cúbicos de tierra, que tenía materiales de época contemporánea en la parte superior y materiales de época contemporánea en la base. De hecho, había en la base fragmentos de uralita, con lo cual ese relleno se colocó en momentos relativamente recientes. Entonces, una vez que se realiza ese vaciado de tierra, aparece una estructura que sí que ya nos permite, digamos, hacer una lectura arqueológica de lo que tenemos. Y básicamente la construcción, así a grandes rasgos, luego lo explicaré con más detalle, es una construcción que está excavada en roca. Si bien la excavación en roca tiene 2 fases, una fase de excavación en roca donde el proceso se excava literalmente la roca y hasta que llegan al nivel freático, y a partir de ahí ya se empieza a excavar y a tallar la roca y se empiezan a definir una serie de bancos que cada uno de ellos tendrá un uso específico, como veremos. El tema de los bancos es importante
porque lo que va a hacer es que digamos, el vaso de agua se contraiga y el nivel de agua suba, es decir, para alcanzar, digamos, la altura necesaria para que una persona pueda sumergir el cuerpo totalmente. Como dijo Ana, tiene 3 tramos de escalera. El tema de los tramos de escalera también es muy importante, pero son 3 tramos de escalera que realmente lo que hacen es dirigir el tránsito. Es decir, hay un acceso de entrada, que sería el tramo 1 y 2 de escalera, y el tramo de salida, que sería el tercer tramo. Aquí tenemos los dos tramos de escalera de forma más detallada. Las características en planta ya las explicó Ana, entonces no me voy a centrar ahí. Entonces ahora voy a ir por fases. La explicación por fases no tiene nada que ver con la unidad estratigráfica en este caso. La unidad estratigráfica obviamente sí, pero voy a ir explicando, en lugar del más moderno al más antiguo, voy a ir explicando del más antiguo al más moderno, porque entiendo que así se puede entender un poco cómo es el proceso de construcción de este espacio. Bueno, lo primero que hay que hacer, si se quiere construir una construcción que recoja agua de manantial, pues obviamente es localizar el manantial. Entonces, ¿dónde está este manantial? Pues como vemos, bueno, ahora voy a usar esto que le doy aquí, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Bueno, joder, bueno, yo... Ahí, ya está. Ahí. Bueno, el MIGB está ahí, en ese espacio rojo, ¿no? Y veis que, bueno, está la calle de la Sinagoga, que tiene un eje, no es norte-sur, es noreste-suroeste, con una ligera inclinación. En la parte superior está la Colegiata de Santa María, el ábside de la Colegiata de Santa María, y a más de 50 metros se encuentra ese espacio público, y en este metido hay un acceso que da acceso a la parte superior, al suelo superior del espacio abovedado. Esa configuración de la plaza ya existe, ya está representada en el plano de Montaigú de 1726, que no quiere decir que este plano recoja el urbanismo medieval, pero lo que sí recoge de forma muy evidente es que de alguna forma individualiza el espacio público. Si os fijáis, la parte sur permite un acceso relativamente fácil para carruajes, etcétera, a este espacio público, pero sin embargo desde el lado norte, justo donde está la Colegiata de Santa María, digamos, el espacio es muy estrecho. ¿Esto qué quiere decir? Pues una cosa muy evidente, no había relación visual en este momento entre la Colegiata de Santa María y este espacio público. Aparte, parece, por la localización, si bien esto es un dato que vamos a tener que confirmar con el estudio del edificio y con el estudio del urbanismo de la plaza, pero es bastante posible, y hablo en condicional, que la localización del manantial condicione en buena medida la configuración de la casa, la configuración de la plaza y la configuración de la calle. ¿Qué hacen después? Pues lo que hacen es, sabemos que el arranque de la bóveda de cañón es la propia roca, entonces muy probablemente lo que hacen es delimitar de alguna forma la planta del edificio, especialmente la zona donde va a descansar la bóveda de cañón, se hace un rebaje, se trabaja ese espacio, y un dato para mí que es muy importante, y es que también se empieza a trabajar el muro sur. Este muro es el muro sur de la casa. Entonces se empieza a rebajar también este espacio, y aquí se coloca un sillar tremendo, y además se construye un muro de mampostería que es la base del muro sur de la casa, que se correspondería, ese muro sur de la casa, con el muro en el que aparece una puerta de 2,35 metros de alto, con un dintel de 2,60 de ancho y 1,80 m de anchura. ¿Qué quiere decir esto? Que esta construcción no es una construcción exenta, forma parte de un conjunto, es decir, localizan primero el manantial, empiezan a excavar la roca, y a la vez también es la cimentación del muro de la edificación, en este caso de la que forma parte. Una vez que definen ese espacio, lo que hacen es empezar a excavar de forma vertical la roca.
veis aquí la zona de la roca está excavada, aquí está excavada, hasta que llegan a este punto. ¿Por qué yo creo que en este momento no hacen estos bancos? Pues porque si construyeran esos bancos, que ya en ese momento empieza a subir el manantial de agua, no tendrían un espacio cómodo para colocar todo el encimbrado de madera. Entonces, muy probablemente terminan el proceso de excavación de la roca antes de llegar al nivel freático. A partir de ahí colocan lo que es la estructura de encimbrado de madera y se construye la bóveda de cañón. También durante ese proceso también se construye el muro, de la casa. Se construye un aliviadero que está a 2,30 metros de altura. A ese aliviadero nunca llega el agua, muy probablemente está por debajo de lo que es el pavimento de la estancia contigua, y se colocarían, porque en caso de un nivel repentino de agua, pues tener un espacio de protección para evitar la inundación. Se construye, como decía, el muro sur de la casa y luego se construye la bóveda de cañón. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación de dependencia constructiva entre el muro sur de la casa y la bóveda de cañón. No se entiende una parte sin la otra. Y sobre la unidad, bueno, el muro sabemos que tiene 1 metro de anchura, tiene unos bloques de mampostería muy grandes, y desde el punto de vista del sistema constructivo tiene una factura radicalmente diferente al resto de la edificación, con lo cual nos obliga para las intervenciones futuras, para entender el contexto de esta construcción, es decir, saber si forma parte de una sinagoga o forma parte de otro edificio, hacer una lectura de paramentos de la totalidad del inmueble. Aquí tenemos el muro donde aparece la puerta y digamos un dibujo de la estratigrafía de esa casa. Se construye la bóveda de cañón, como decía, es una bóveda de cañón hecha con sillares, tiene una flecha de 1,50 y una luz de 2,66, y el arranque está en la propia roca. Además tiene 2 vanos, un vano que es la puerta de acceso, y otro vano que es una falta de un sillar, que sería este sillar de aquí, que está ahí en rojo, que la falta de sillar no es que el sillar se cayera, sino que, como veis en la ortofotografía, hay una serie de piedras que van a descansar justo en el lado sur en el muro sur, de la casa. Y luego tenemos ese sillar en forma de U que nos dice que en el momento de construcción de la bóveda de cañón, el acceso ya era por la estancia oeste de la casa. Aquí tenemos el acceso, ahí está la pieza en forma de U, es una única pieza que hace de dintel, con lo cual ya nos indica que el acceso desde el origen era desde ese espacio. Aquí tenemos un hueco, ese hueco coincide, como explicaré, en donde nosotros creemos que sería la zona de baño. Una vez que se construye la bóveda de cañón, se empieza, como dije, a tallar y a excavar la roca, y se crean 3 bancos, un banco al oeste y otro al sur, que tiene 0,86 metros de altura, y otro hacia el norte, que tiene 0,70 metros de altura. El que está al norte realmente tiene una función diferente al del oeste y al sur, ya que el que está al norte lo que hace es que sirve de base aquí para lo que es la construcción de la escalera. Y el oeste y sur, como decía, lo que hace es reducir de alguna forma digamos, la capacidad del agua para que el agua suba en altura. Además, se construye también tallado en roca este sillar que vemos aquí, que tiene 0,40 de altura. Esto no es, sillar no, perdón, es un escalón. Pero este escalón es un sólido que llega hasta el fondo, ¿vale? Realmente es otro banco que lo que hace es reducir aún más la capacidad de agua de ese espacio. Y en el otro lado, aquí, estos 2 escalones, que también están tallados en roca, también son otro banco tallado que llega hasta el fondo y termina en 2 escalones. Estos 2 escalones tienen la misma altura que este otro. Es decir, cuando accedes por este tramo de escaleras que tiene el ancho de la cámara, giras, llegas a este escalón y tienes que casi entrar
de forma repentina, porque tienes que salvar una diferencia de altura de 0,40. Este está excavado en roca, estos son sillares también, y entonces este espacio que tenemos aquí, este rectángulo, que tiene 1,27 m de longitud y 0,70 de ancho, y este que tiene 0,86 de altura, nos da en litros aproximadamente 756 litros. Sabemos que la altura del agua llega a 1,40 siempre, 1,40, 1,60. Mi hipótesis es que probablemente este banco también esté funcionando como marcador para asegurar la capacidad mínima de agua necesaria para que el baño sea válido, sabiendo que el manantial siempre va a llegar a 1,40. Otro dato de interés es que esta longitud de 1,27 por 0,70 solo admite que una persona se pueda bañar de una vez, es decir, no permite 2 personas, porque básicamente no caben. Y encima de esto está el sillar que falta que vimos antes. Lo interesante es que aquí, por un lado, y ya no queda nada, lo que destaca es la sobriedad de la construcción. Cuando nosotros estábamos excavando, realmente, y de hecho muchos arqueólogos consideran que todavía está en debate en Coruña de que si es una cisterna esto. La capacidad máxima que tiene este espacio son como 2.700 litros aproximadamente, en función de la altura, entre 1.700 y 2.000, espera, lo tengo aquí, el dato, porque no me lo sé de memoria, disculpad, entre 1.232 litros y 1.408 litros. Lo normal en una cisterna es que tú no excaves bancos, no hagas bancos, y lo que hagas es aprovechar el espacio y recortar el suelo hasta tener una superficie de captación de agua lo máximo posible. Si hiciéramos así, la altura del agua, teniendo en cuenta la superficie de 5,50 metros, sería de aproximadamente 40 centímetros. Es decir, como cisterna, si es, como dicen algunos autores, que es una cisterna de agua para abastecimiento de agua en caso de asedio, probablemente los asediados se morirían de sed a los pocos días. Es un baño y además considero que es, bueno, aquí esta es la zona en verde está lo que consideramos que es la zona de baño, en azul el sólido del banco, tenemos, bueno, ahí el espacio tallado en roca, aquí los otros 2 escalones también hay dibujados en azul. Y ahí también tenemos los 2. Aquí esta foto es interesante porque vemos que la zona de bajada, los 40 centímetros, y que es un tránsito que no te permite andar libremente por este espacio, por la diferencia de altura entre este punto y este punto. Necesariamente está configurado para que hagas este recorrido, te quedes aquí y subas otra vez para arriba. Es decir, entro impuro y salgo puro. Y luego se hace el muro de cierre, que es si os fijáis, este muro de cierre se coloca en el lado posterior a la construcción de la escalera, es el único muro que está enfoscado y tiene una especie de repisa en la parte superior a 2,44 de altura, que probablemente serviría para colocar algún elemento. En la parte superior está expoliado. Vemos que ahí se produjo un expolio y excavamos en la parte superior y los rellenos que colmataban ese expolio solo tienen materiales del siglo XVII y XVIII, con lo cual en ese momento esta estructura probablemente ya estaba abandonada. La configuración de las escaleras, vemos que las escaleras, y ya termino porque vemos en la configuración de las escaleras, primero colocan estas losas grandes que son sobre los escalones tallados en roca y sobre este escalón tallado en roca, y una vez que colocan estas losas construyen el resto de la escalera. En conjunto supone una construcción hecha en varias actuaciones constructivas, pero que realmente se hace todo en una misma etapa. Y bueno, y creo que ya así importante, creo que ya no tengo nada que decir, nada, simplemente, no. Aquí tenemos una foto de detalle de frente. Tenemos el escalón tallado en roca, los 2 escalones tallados en roca que son de la misma altura que el banco corrido, la losa grande y los 2 tramos de escalera. Tú si quieres hacer una construcción para algo, lo normal es que si haces un muro, todos los muros sean iguales. Aquí se usan diferentes
soluciones constructivas en diferentes partes de esta construcción, probablemente porque hay un código detrás dentro del ritual que supone bañarse en este espacio. Y bueno, y ya espero haber sido claro y si tenéis alguna duda ya me decís. No, me voy. Sí. Al final. No, sobre 5 o 10 centímetros, nada más. En el 2023 excavamos en marzo y quedó cristalino, el agua fluctuó entre 10 y 20 centímetros, estaba cristalino como en la foto que os enseñó antes. El agua no se estanca, se mantiene limpia todo el tiempo y no la volvimos a limpiar hasta el año siguiente, en el 2024, que lo volvimos a limpiar para hacer, bueno, nos comenté, hicimos unas dataciones de termoluminiscencia para establecer la cronología de construcción de este espacio y aún no las tenemos, por eso no puedo deciros cuáles son los resultados. Y volvió, al día siguiente volvió a subir, estaba un poco sucio. Durante una semana volvió a ponerse limpia, lo que quiere decir es que el sedimento alguno cae y otro se va por algún sitio que desconocemos, eso es cierto. Pero el tema es que en apariencia está quieta el agua, pero el agua no está quieta porque no se estanca. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver. Entonces, la siguiente ponencia.